El primer panel se titula El comercio internacional y la participación de América Latina. Una vez concluido este primer panel, dispondremos de unos minutos de ustedes recibir máximo de 3 preguntas para que sean respondidas por los integrantes del panel. En esta ocasión compartimos con ustedes datos de quien primero se estará dirigiendo a nosotros como parte de este panel. Es el señor José Botafogo Gonçalves, quien fue embajador de Brasil en Argentina en el periodo 2002 al 2004. En 1998 asumió posesión como ministro de Estado de la Industria del Comercio y el Turismo de Brasil. Desde 1995 al 98 fue subsecretario de Asuntos de Integración Económicos y Comercio Exterior. Se desempeñó como cónsul general de Brasil en la ciudad de Milán entre 1991 al 95. Fue vicepresidente de Relaciones Externas del Banco Mundial en Washington entre 1985 al 87. Actualmente es consultor asociado del despacho de abogados Mota Fernández de Rocha. Es miembro del Consejo Fiscal de Ambev e integra el grupo o Consejo Administrativo de Telemar. El embajador José Botafogo Gonçalves es vicepresidente del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales. Señor Botafogo Gonçalves, por favor. Muy buenos días, señoras y señores. Mis primeras palabras son de agradecimiento a CEAL por esta invitación y a la Gobernación de Puerto Rico dar la oportunidad de conocer este lindo país. El título de este panel es el comercio internacional y la participación de América Latina, con el objetivo de llegar a una América Latina sin fronteras. Son temas muy interesantes, muy ambiciosos y, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo de que la manera más eficaz y quizá rápida de llegar a una América Latina sin fronteras es a través del comercio internacional. Naturalmente, no es tan fácil así. Hay una expresión que me gusta mucho en español: entre el dicho y el hecho hay largo trecho. Y acá tenemos un ejemplo muy claro de enormes dificultades que tenemos que sortear para llegar a este objetivo de una integración latinoamericana de un continente sin fronteras. Yo voy entonces en mi exposición a hablar de unos 3-4 elementos que a mi juicio son los que más dificultan el alcance de este objetivo, y después 2 o 3 de elementos y decisiones que podemos tomar y que al contrario son los promotores de esta integración futura. En primer lugar, es el tema del título, comercio internacional. Yo diría que en muchos países, y yo voy a hablar de Brasil en particular, el rol de comercio internacional como promotor de desarrollo no está muy claramente definido en su alcance más amplio. Todos estamos de acuerdo que el comercio internacional es muy importante, pero en el caso de Brasil, históricamente, el comercio internacional funciona esencialmente como el gran generador de ingresos en moneda fuerte para financiar el desarrollo interno. Este proceso en Brasil duró 500 años. Y eso implica en una separación entre mercado interno y mercado externo. En Brasil somos todavía
muy proteccionistas en el mercado interno y somos muy mercantilistas en el mercado externo. Queremos, mercado externo, promover saldos en la balanza comercial para financiar la producción de bienes y servicios para abastecer el mercado interno. Entonces, el primer tema es una modificación del concepto de comercio internacional como un instrumento de promoción de las reformas importantes de la economía con vistas a una presencia en el comercio global. Este es el gran dilema para las sociedades privadas brasileñas de hoy. ¿Cómo pasar de proveedores del comercio interno para proveedores del comercio mundial? Y el proteccionismo no puede ser más lo que practicamos hoy, y que es el proteccionismo que baja la productividad de la empresa, y sí el proteccionismo que promueve la efectividad y la competitividad de la empresa. Entonces, ese es el problema. Yo hablo de Brasil, que es el primer elemento en este contexto, porque es 40% de América Latina. Pero hay grados de mayor o menor diferenciación entre mercado interno y mercado externo en varios países de América Latina, además de Brasil. El punto 2 que yo quería llamar la atención es que no es conveniente hablar de América Latina como un todo. Si queremos alcanzar los objetivos de integración, hay una paradoja de Dios, analizar las diferencias que existen entre los países de América Latina, más que otros. No, el concepto general es bueno, representa una herencia muy importante desde el punto de vista político, psicológico, cultural, eso no cabe duda. Pero las diferencias son grandes y particularmente en el caso de mi país, porque tenemos un origen Portugal, hablamos una otra lengua, portugués. Esto significa un modo de pensar, un modo de actuar políticamente, una visión económica que no es idéntica de otros vecinos de hispanoparlantes. Entonces, no quiero que esa diferencia sea motivo que nos separe, pero el motivo que nos una. Para eso tenemos que entender mejor nuestras diferencias. Y yo diría que el método más interesante sería de analizar las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Son vecinos importantes y tenemos modo de actuar en el mercado internacional muy distinto. Entonces, la comparación histórica entre Argentina y Brasil me parece que sería un método interesante y en eso se podría avanzar, sobre todo en el caso de Mercosur, como hemos visto ahí por los cuadros representados por Ingo Pfleger, el Mercosur y en particular Brasil, Argentina y Mercosur tienen un rol muy importante y necesitamos una profunda transformación. Hoy el Mercosur abandonó sus principios, sus objetivos que están definidos por el Tratado de Asunción y se transformó en un grupo político de dudosa eficacia, y yo creo que prácticamente el Mercosur, tal como fue concebido, desapareció y está hoy en un lugar, un Mercosur que no va a lugar de ninguna parte. Pero enseguida, al final, voy a hablar cómo recuperar la capacidad creativa y productiva del Mercosur. El otro tema se refiere a este tema de la industrialización, que es muy importante. Todos saben que en los años 50, bajo inspiración de Raúl Prebisch y de la CEPAL, los países de América Latina decidieron caminar en un proceso de integración, de desarrollo industrial que se llamó el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo funcionó muy bien en Brasil. Brasil se transformó de un país rural a un país industrial en poco más de 50, 70 años. Y esto funcionó.
Brasil hoy es un país industrial. El modelo de sustitución de importaciones se agotó a fines de los años 80 porque la capacidad de financiar ese proceso se había agotado por el problema de la deuda externa. Y a partir de ahí caminamos a una política más abierta, pero no hemos culturalmente, institucionalmente y regulatoriamente abandonado todos los elementos del modelo de sustitución de importaciones. Aún tenemos en varios países de América Latina, y vuelvo a decir, particularmente en Argentina, muchas de las instituciones que son continuación o permanencia de este viejo modelo de sustitución de importaciones, que implica un nacionalismo, un proteccionismo, un soberanismo, una visión autárquica de la promoción de industrial como agrícola, y eso está dificultando enormemente la evolución en dirección de una mejor integración económica. Eso hay que terminar con ese proceso y desmantelar todos los elementos que aún sobreviven en el modelo de sustitución de importaciones. El otro punto muy actual es un reexamen del campo geopolítico. Aquí hay una cosa muy interesante y muy paradojal. El papel de Estados Unidos en la relación de este país con los países de América Latina. Claro que sabemos que históricamente no estuvimos siempre muy de acuerdo con particularmente la política externa de Estados Unidos. En mi país también este problema existió y existe, más o menos va y vuelve. Sin embargo, el hecho es que Estados Unidos es principal, en grados diferentes, pero el principal parcero comercial e industrial de América Latina y de Brasil. En el caso de Brasil, como en otros países, el comercio bilateral de Estados Unidos y Brasil es el comercio que siempre deseamos tener desde los años 50, 60, que es venta y compra de productos de valor agregado. Nuestro comercio con Estados Unidos está esencialmente constituido de productos manufacturados o partes y piezas de productos manufacturados, en contraste con el comercio de Brasil con China, que es prácticamente minerio de hierro y soja, porotos de soja, contra productos industriales chinos, que es una concepción, entre comillas, imperialista, que nosotros nos preocupaba mucho exactamente en este periodo de Prebisch y de los llamados modos perversos de términos de intercambio. En los últimos 15 años incluso hubo una evolución muy preocupante, que es Estados Unidos se preocupó menos en su política externa, disminuyó su intervención en aspectos internos de la política latinoamericana, y hubo un aumento del antiamericanismo. Hoy América Latina está más o menos dividida en países que practican alguna forma de antiamericanismo, en el cual lamentablemente yo debo incluir mi país desde los años 2000, 2002, porque ¿por qué? Porque no sé, pero la verdad es que es que Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos fuimos más o menos en una dirección antiamericana, que no correspondía ni a los deseos de los pueblos ni a la realidad, porque mientras esto ocurría en el plano del diálogo y de la concepción política, las relaciones bilaterales seguían siendo bastante dinámicas y productivas. Pero eso provocó una división entre países más cerrados, y estos que acabo de mencionar, y países más abiertos, particularmente los de Alianza del Pacífico.
hay un gran obstáculo hoy día que es para mí es un falso problema, pero es un problema de que América del Sur, no América Latina, América del Sur está dividida entre el lado Atlántico y el lado Pacífico, en los países de Mercosur y los países de Alianza del Pacífico. Hay que cambiar ese discurso, hay que reexaminar la relación entre los dos y llegaremos muy rápidamente a la conclusión de que estos dos grupos de países tienen mucho más en común de que en motivos de separación. Pero la visión geopolítica del mundo cambió mucho, ¿no? Sin hablar hoy un día muy particular porque la embajada americana en Cuba está recibiendo por primera vez después de más de 50 años la bandera de Estados Unidos. Esto cambió totalmente la visión continental, la política externa de Estados Unidos en relación a América Latina. Después de este entendimiento con Cuba será distinta y tiene grandes repercusiones en sus relaciones con los países más antiamericanos, y particularmente con Venezuela. Entonces yo creo que hay que actualizar la vida geopolítica de América Latina y caminar a un sentido más tradicional de una profunda aproximación, sin exclusión, al contrario, de los países con el hemisferio occidental, con Europa y con, obviamente, los asiáticos. El otro aspecto es pasar de la retórica a la realidad concreta. Nosotros tenemos una herencia ibérica que es un gusto extraordinario por los discursos, por las palabras y muy poca efectividad. La idea de integración latinoamericana es una idea que retóricamente estamos todos de acuerdo. Vuelvo a hablar de Brasil, pero estoy seguro que puedo hablar de prácticamente todos los países de América Latina. Nadie se dice contra la integración latinoamericana y la integración sudamericana o integración latinoamericana. En nuestra Constitución, la integración latinoamericana es una obligación constitucional, está en la Constitución de Brasil. O sea, no hay ninguna duda de que no se trata de una opción, de una alternativa, se trata de una obligación constitucional. Sin embargo, al momento de pasar a la práctica, vemos que esto no camina, porque las ideas son todavía los países, especialmente el mío, pero también otros, son muy nacionalistas. Una idea de soberanía exagerada, una idea de dificultad de compartir políticas comunes. Y eso se refleja en nuestras legislaciones que dificultan la llegada de recursos de origen externo. Yo creo que es un punto más que económico, es un punto político y cultural que debemos examinar con más cuidado, porque y no es solamente los gobiernos. Yo acá hablo incluso en relación al sector privado y a los empresarios. No están convencidos todavía de que tiene mucho a ganar con la integración con otros países de América Latina. Yo hablo por mi experiencia de contacto con los sectores empresariales brasileños, que sí, en la retórica están de acuerdo con la integración, pero en la práctica no creen que esto va a resultar en algo concreto que va a mejorar sus balances, en palabras muy, muy sencillas. Entonces hay que buscar caminos para convencer a los sectores privados de que la integración es una win-win solution y no un juego de suma cero. Y yo creo ahí que hay tres ideas, sobre todo, que son las que pueden cambiar todo este problema y resolver todas esas dificultades. Yo hablo de dos cosas que están mencionadas en la presentación de Ingo Pfleger,
que es la producción de energía, donde los países de América Latina somos imbatibles, sea en términos de energía no renovable, como es petróleo y gas, como energías renovables como agua, sol, biomasas y todos los productos. Podemos tener un diálogo muy amplio y una convergencia de marcos regulatorios en el campo de la producción de energía. Y el segundo, también mencionado ahí, es la producción de alimentos. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, hablado de los 4 fundadores de Mercosur, tenemos una capacidad de proveer alimentos con sustentabilidad, con mayor productividad, para alimentar a una población urbana creciente en el mundo. En China, en los próximos años, van a incorporar 400 millones de chinos a la vida urbana. No son solo los 40 millones de este año, son 400 millones solo China que van a tener que pasar a la vida urbana y que van a tener que comer. ¿Y quién va a dar esa comida? Sino los países de América Latina. Entonces, para concluir, para sortear todas las dificultades, concentrar nuestros esfuerzos en una construcción de un diálogo muy amplio en torno de la producción de energía, la producción de alimentos y la logística necesaria a movimentar esa producción. Carreteras, puertos, ferrovías, hidrovías, utilizando incluso los proyectos que ya están definidos por la IRSA, que hoy está bajo la administración de UNASUR. Muchas gracias. Embajador, su reloj. Hay un reloj aquí. ¿Es suyo? Muy bien, con cuidado. Muy bien. En este momento, señoras y señores, excusamos al señor gobernador. Como adelantamos, tiene que continuar con su agenda. Ya los integrantes del primer panel de la jornada de hoy. El embajador, usted debe estar con nosotros acá también, por favor. Muy bien. El moderador de este panel lo es Manuel García Arévalo, de República Dominicana, director de Global Brands Investment Group y exministro de Industria y Comercio de República Dominicana. Ha desempeñado posiciones directivas en varias organizaciones empresariales del país. Fue ministro de Industria y Comercio en el periodo 2011-2012 y miembro del Consejo Directivo del Banco de Reservas y actualmente miembro de la Junta Monetaria, organismo rector del Banco Central de la República Dominicana. Manuel García Arévalo, moderador del panel. El siguiente panelista, Christian Lobauer, de Brasil, vicepresidente de Relaciones Intergubernamentales de Bayer en Brasil, doctor y máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Sao Paulo, licenciado en Comunicación Social por ESPM, que es la Escuela Superior de Propaganda y Marketing, y doctorado en Comunicación Social. Anteriormente, su trayectoria profesional fue gerente de Relaciones Internacionales de FIES, 2001-2004, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Aves de Corral de Brasil, 2006 al 2009, y presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Exportadores de Cítricos. En febrero del 2013 se unió a Bayer Brasil como vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales. El señor Christian Lobauer. Mark McGuinness, de México, presidente y director general de Industrias H24, fundador y presidente del Grupo Zenon, presidente del University Club de México y miembro del Institute of Certified Public Accountants. Anteriormente actuó como presidente de Singer en Estados Unidos, México y las Américas. Un expediente, unas credenciales amplias.
También fue miembro de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Mark McGuinness. Y Nuria Vilanova, de España, presidenta y fundadora de Atrevia, la mayor consultora de comunicación en España, con más de 25 años de experiencia en su sector. Actualmente tiene un equipo formado por más de 250 personas en respaldo a clientes internacionales y sedes propias en España, Portugal, Brasil, Colombia, Perú, México y Chile. Próximamente en idiomas español y portugués. Próximamente Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica se estarían incorporando como nuevas sedes con el fin de consolidar una red iberoamericana de trabajo conjunto. Nuestro panel, ¿qué parece? ¿Qué le parece si le damos un aplauso? Señor moderador, la palabra es suya. Nos encanta estar nueva vez en esta acogedora isla del encanto, nuestro querido Puerto Rico, para tratar temas de trascendencia para todo el hemisferio. Como ustedes conocen muy bien, el entorno económico mundial ha ido dejando atrás un poco la jerarquía norte y sur. Como bien explicó en su disertación ilustrada el presidente del CEAL, el crecimiento en el sur ha sido espectacular. Sin embargo, notamos que los países asiáticos de alguna manera nos están ganando en participación en comercio a los países latinoamericanos. Ellos tienen un valor agregado que todavía nosotros en la región no alcanzamos, estamos más bien todavía en la fase de materia prima. A mí me gustaría que Christian Lombauer nos diera su opinión en relación a esa participación de América Latina en el comercio internacional y cómo él ve ese posicionamiento frente a otros países que compiten con la región. Muchas gracias por la invitación a CEAL. Voy a intentar comunicarme en portuñol, espero que puedan entender. Yo creo que el desafío que tenemos hoy es tan grande o mayor de lo que teníamos hace 50 años atrás, cuando América Latina tenía una posición de en torno del 5% del mercado mundial. Hoy tenemos así como de 2 a 3%. ¿Por qué se pasó a esa situación? El comercio se transformó en la más importante máquina de desarrollo económico mundial. ¿Por qué se quedó en Latinoamérica en una situación tan para atrás? Yo voy a dar una percepción muy brasileña, pero que acho que tiene mucho a ver también con la situación de muchos países que aquí están representados. Eso se pasó porque nosotros tenemos una tradición burocrática que es infernal. Y cuando se habla de burocracia, no se habla apenas de paperwork, se habla aquí de una tradición empresarial de contener la competición. Y eso ha hecho que apenas muchos grandes grupos, muchas veces conectados al Estado, se han transformado en la máquina de desarrollo de la exportación de los continentes. Es nuestro caso, que tenemos así como 20 grupos brasileños o grandes grupos internacionales que están en Brasil, que están conectados con el Estado de una manera o de otra, y consiguen las ventajas para exportar. Si no es así, no hay espacio para la libertad, para que las empresas puedan tener campo libre para hacer lo que quieren, lo que piensan, porque el Estado está muy presente en la vida de las empresas. Hoy estamos viviendo en Brasil el fin de un siglo. Para salir de la condición que estamos, para transformarnos en una nación realmente exportadora, conectada en el continente latinoamericano y con el mundo, es necesario cerrar o reducir enormemente la presencia del Estado en la economía, la interferencia, la manera sistemática que tiene el Estado de contener e interferir en la vida de las empresas. Para dar un ejemplo,
Yo represento una empresa que se llama Bayer, una empresa alemana que todos conocen, una empresa muy grande, que es la número 79 del país. Bayer exporta 10% de la exportación brasileña de fármacos. Así como exportamos todo año, más o menos el país, $1 millón, así, $1 billion, ¿no? En farma. 10% es Bayer. Para ustedes tener una idea de cómo es el problema burocrático, necesitamos importar una caja de herramientas para concertar una máquina, y para internalizar la caja nos tomó 6 meses. Es un ejemplo clásico de cómo es difícil para hacer las cosas a funcionar, desde el punto de vista burocrático del día a día. Y creo que es así en muchos países aquí representados. Ese es un punto. El otro punto es cómo es difícil emprender en un país que tiene una intervención, una presencia del Estado tributario de 39% del Producto Nacional. Ayer oímos el compañero de Ecuador se quejando que la presencia del Estado estaba así como 21% y podría ir a 30% si se incluye el petróleo o el inverso. Bueno, en Brasil, que es la 7ª economía mundial, tenemos 40% de carga tributaria. ¿Cómo se puede emprender en un país así? ¿No? Entonces son problemas crónicos que impiden nosotros de entrar en el mundo moderno, en la integración, que creo que SEAL tiene un rol fundamental. Los liderazgos de los empresarios aquí tienen un rol fundamental para presionar los estados para que liberen el camino para que las empresas puedan, de todos los tamaños, entrar en el comercio, visitar nuestros países, conocernos mejor y construir la riqueza que todos queremos para la integración del continente. Muy bien, realmente lo que dices es muy cierto. En nuestros países tenemos un gran problema con los permisos. Santo Domingo dice que la permisología forma parte del folclore nacional y que de alguna manera es una traba importante para el desarrollo de la industria. A veces conseguir un permiso es bien complejo. ¿Qué nos puede decir nuestro buen amigo Marma Wines en cuanto a América Latina y su participación en el comercio internacional? Bueno, primero, encantado de estar aquí en Puerto Rico. Hace 30 años vine a hacer mis pininos aquí corporativos y estaba involucrado en Singer y estábamos exportando máquinas de coser con base aquí en Puerto Rico a las islas del Caribe, República Dominicana, Haití, a las islas inglesas o los CARICOM, donde tenía que tomar el avioncito de LIAT, que era Leeward Islands Always Late, los que se recuerdan de los días de LIAT. Pero Puerto Rico definitivamente tiene ese potencial y esa mentalidad de apertura hacia comercio a otras islas, otros países, y lo ha hecho bien. Hablando de oportunidades en Latinoamérica, hay que perseguirlas. Aquí nos acompañó más temprano nuestro presidente, el presidente Fox, que fue hasta cierto punto donde México comenzó a ver hacia Latinoamérica. Anteriormente nuestro énfasis era hacia los Estados Unidos, o todavía sigue, que es el 80% de nuestro comercio. Pero con el presidente Fox en el año 2000, lo mismo que su gobernador García Padilla, dijo, vamos a buscar oportunidades en Latinoamérica. O sea, hablamos la misma lengua, hacemos las mismas cosas, y nos montó a los empresarios en el avión presidencial y vámonos a Chile, vámonos a Argentina, vámonos a Ecuador. Y justamente en esas visitas presidenciales nos agarraba a los industriales y le dice, ve y háblale a Hugo Chávez a ver si te compra este tequila, o ve y habla con este ministro de Agricultura, decir, y él te resuelve los problemas. Y aquí está el gabinete económico, que definitivamente creo que el gobernador García Padilla anda en la misma dirección. En torno a la burocracia, definitivamente hay problemas, pero también hay oportunidades. Una gran oportunidad hemos visto en México en la Alianza del Pacífico.
El concepto de la Alianza del Pacífico básicamente es un concepto comercial. Hay una mesa de diálogo donde los 4 líderes empresariales, líderes de cada país, que es Chile, Perú, Colombia y México, se ponen en esta mesa, es decir, se reúnen previo a que lleguen los presidentes nacionales. Dándoles un ejemplo, en la mesa de participación está Carlos de México, está Carlos Slim Jr., está el director, el presidente de los exportadores y 2 líderes empresariales adicionales. Y lo mismo de Chile, Chile, Perú. En estas reuniones, es decir, se toman las decisiones, qué es lo que queremos exportar, cuáles son las barreras. Más tarde llega el presidente los 4 presidentes de los países y dice, miren, aquí los industriales están diciendo, los empresarios, que hay un problema de visas entre países, eliminemos las visas. Hay un problema en lo que es en productos farmacéuticos, elimínalos. Y se van eliminando esos problemas que existen en nuestros países. O sea que sí hay bastante potencial, y mucho potencial se puede ver con la intervención del gobernante. Si el gobernante le dice a su gabinete económico que está aquí, ábrele las puertas a se hace. Y creo que ese es algo que Puerto Rico tiene. Su gobernador fue a España a la reunión, a nuestra asamblea el octubre pasado, y nos dijo, vengan ustedes a Puerto Rico. Y aquí venimos por esa invitación, por ese involucramiento. Pero lo más importante es que el líder esté interesado en que se hagan las cosas. Y cuando el líder está interesado, se hace. Muy bien. Nos gustaría oír ahora la opinión de Nuria Vilanova, que es la presidenta del capítulo ibérico y que fue nuestro anfitrión el año pasado espléndidamente en Madrid, y que desde España nos pueda dar su versión sobre esta fase. Pues encantada. Desde España, como todos ustedes saben, las relaciones no solo históricas y de cariño son fuertísimas con Latinoamérica, sino también económicas. España es, en su conjunto, en Latinoamérica, el segundo inversor. Y por primera vez en los últimos años se ha producido un efecto inverso en que también las grandes empresas latinoamericanas están invirtiendo en España, de tal manera que, por ejemplo, el año pasado México se convirtió en el segundo país inversor en España. Todo este flujo de inversiones, de apuesta por los países, en cambio, no se refleja en el comercio, en las relaciones comerciales. Creo que las relaciones entre España y Latinoamérica están alrededor de un 7% de exportaciones desde España a Latinoamérica y un poquito menos desde Latinoamérica a España, también influidas por la bajada de los precios de las materias primas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para incrementar ese flujo de comercio, teniendo en cuenta que hay una realidad ya de relaciones y de intereses entre nuestros países, ¿no? Yo creo que hay varias, hablaría de 3 líneas de actuación. Una, pues ha estado muy presente en las anteriores presentaciones, y es buscar un entorno de apertura, de mayor libertad de comercio. En concreto, no solo España, sino Europa tiene en este momento mucha confianza en que la Alianza del Pacífico supondrá, por esa apertura y esa manera de ir poco a poco integrando y abriendo el mercado, una mayor dinamización de la zona. Creo que hay otro aspecto muy importante, y es el de nuestras pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Empresas como Bayer están liderando el comercio internacional, pero nuestras economías fundamentalmente, a veces hasta en un 80%, están formadas por pequeñas y medianas empresas, y son las que necesitamos que cambien el chip y que se atrevan a pensar en que también ellas pueden internacionalizarse. En España, desde luego, ha habido un esfuerzo brutal. Cuando el zapato aprieta, decimos, pues se toman
soluciones, y en estos años de crisis han pasado de 100 a 150.000 empresas pequeñas las que se han internacionalizado. Y yo creo que desde todos los entornos tenemos que apoyar a esas pequeñas y medianas empresas a que den el salto. Una iniciativa que me pareció excelente en España fue que las grandes empresas agrupadas en el Consejo Empresarial de Competitividad y en el Instituto de la Empresa Familiar, en estos dos, hicieron un programa de apadrinamiento de pequeñas y medianas empresas para ayudarles a internacionalizar. Por ejemplo, el Banco de Santander pues apadrinaba 3 o 4 compañías para ayudarles a crecer en Brasil o en Puerto Rico o en cualquiera de sus entornos, ¿no? Iniciativas de este tipo de compromiso empresarial me parece que son muy importantes. Y acabaría con una reflexión sobre el cambio radical del modelo de negocio en el mundo. Estamos con cambios muy profundos. Por un lado, el consumidor, el millennial, es otro perfil radicalmente diferente. Los estudios nos demuestran que tenemos unos consumidores que empiezan a desconfiar del sistema y de las grandes compañías. Se está hablando del prescriptor digital, y es que los consumidores ya no creen en los prescriptores tradicionales y creen en las personas, se vuelve a creer en las personas, ¿no? Y con la sensación de que Internet te da esa relación con personas que de tú a tú te recomiendan, te hablan, etcétera, ¿no? Esto supone un nuevo modelo de relación, pero también oportunidades, porque en este momento las fronteras de las redes sociales y de Internet no son los países. Tú cuando buscas algo te aparece información, si estás en Colombia, de Perú, de México, etcétera, y la frontera en realidad es el idioma, porque no es lo mismo buscar agua que water, ¿no? Entonces el idioma te actúa de frontera para cortar, pero también para ampliar, ¿no? Puede ser una gran plataforma, y también las marcas se crean y se destruyen en redes sociales. El otro cambio brutal es el consumo colaborativo, es decir, ahora los nuevos consumidores no buscan poseer sino usar. Fenómenos que hemos visto como Uber nos demuestran este cambio. En España, una compañía de alquiler de coches, Europcar, está empezando a alquilar coches de forma conjunta, colaborativa, por trayectos. Madrid-Bilbao, 15 euros en viaje compartido. Pero ya tienes unas tarjetas que te permiten alquilar un coche con gasolina incluida en parkings repartidos por todas las ciudades por 3 euros. 3 euros la hora, incluido gasolina, imaginaros, o sea, mucho más barato que el taxi o que cualquier otras fórmulas, ¿no? Alcoa, que es una compañía de aluminio europea, está planteándose para conseguir que se pase del acero al aluminio en la fabricación de coches, vender a las grandes marcas, a la Ford, pasar de venderles el aluminio a alquilarles el aluminio y a recuperarlo cuando después ese coche pase a reciclarse. Esto pueden ser nuevas oportunidades en nuestros países si lo unimos a otro factor importante, que es el medio ambiente. El medio ambiente ha pasado de ser una preocupación a ser una costumbre, o sea, de forma natural los nuevos consumidores optan por productos medioambientales. Y esto está dando oportunidades a países como el Paraguay, que hasta ahora sus cultivos eran cultivos que se vendían por el volumen y por el bajo precio, como la soja, a empezar a exportar productos de alto precio, porque son productos con certificados medioambientales y que van a una nueva búsqueda de productos naturales producidos de forma ecológica y con ventajas para la salud. Por lo tanto, nuevas oportunidades en un mundo cambiante y retos antiguos que todavía tenemos pendientes de solucionar. Bien, me gustaría darle la palabra a alguien del público si quiere formular alguna pregunta a los integrantes del panel. Bueno, por favor. Países asiáticos. Gracias. Sí, voy a hacer la pregunta de nuevo.
Se mencionó hace un momentito la diferencia en la participación del comercio internacional entre Latinoamérica, o los países latinoamericanos y los países asiáticos. ¿Qué rol juega la tecnología en esa diferencia, o el uso de la tecnología en esa diferencia? Esa es mi pregunta. Esta es una pregunta muy importante y fundamental que nos lleva a volver a un tópico que yo intenté traer aquí, el debate, que es, es una cuestión política. Cuanto más los estados están interviniendo en la operación empresarial privada, menos eficiencia se conquista. ¿Qué quiero decir? Para la cuestión de tecnología, en Brasil se habla hoy, por ejemplo, para tomar Brasil como ejemplo, la palabra innovación. Innovación es la palabra del momento, en el mundo y en Brasil. Todos los seminarios son innovación, todas las charlas son innovación, los nuevos proyectos de las compañías son innovación, incluso en compañías multinacionales. Pero en el mismo momento que hablamos de innovación, tenemos en Congreso Nacional un debate sobre cuánto se debe respetar la propiedad intelectual. ¿Cuánto tiempo se queda para lograr una patente? Que demora en Brasil 11 años. Y se discute cuánto tiempo se debe respetar o no las propiedades intelectuales. ¿Cuánto de inversión va a haber y cuánto de interés puede haber del sector privado cuando no hay seguridad de que la propiedad intelectual va a ser protegida? Como hay en países asiáticos, hay un compromiso, una presión, un posicionamiento de los cuerpos industriales para la defensa de la propiedad industrial y para la libertad de trabajar, y criar e innovar. Eso nos tenemos en nuestros discursos, pero en la práctica diaria, en nuestra relación con el Estado, es un conflicto permanente, porque hay un discurso social, que hay un discurso que no se puede proteger la propiedad intelectual porque es necesario que haya medicamentos, en el caso de medicamentos, por ejemplo, para el pueblo, y que se debe distribuir los medicamentos y no se puede pagar los precios que se gastó con la investigación, no se puede mantenerlo por mucho tiempo. Entonces es un debate internacional mucho viejo. El modelo indiano para la parte farma está siendo exportado para países latinoamericanos. Entonces no tenemos hoy en Latinoamérica dos grupos que el embajador presentó. Los grupos que se voltó del Pacífico, que creo que ya entendió que la salida no es un accidente que se voltaron para el Pacífico, para los países asiáticos, porque es el modelo que quieren seguir, de liberalización, de acción a la alta tecnología, de integración inmediata y de agregación de valor en los productos. Y hay un otro grupo, que es Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, con grados diferentes, que tiene el discurso social, demagógico, muchas veces populista, que interfiere en la vida de las empresas e impide que sigamos el camino del desarrollo de los países asiáticos, de exportación, de liberalización, de investimiento en tecnología y protección de los derechos de propiedad intelectual. Creo que es vital que centros como este, grupos como este aquí, que es libre, que es voluntario, de empresarios, ejercen la fuerza para cambiar la permanente intervención en los estados que mencionamos. ¿Por qué? Para encerrar, porque las instituciones que representan los empresarios en nuestros países, en Brasil con seguridad, pero en Argentina, en Venezuela, son instituciones que están intrincadas con el Estado. Entonces la persona que el liderazgo, muchas veces la Confederación Nacional de la Industria o la Federación de un Estado, de una región muy importante, es una persona que está vinculada a una cuestión política, no está libre para enfrentar los obstáculos que tienen la comunidad empresarial. Eso tal vez sea un rol que el social pueda traer para ti en Brasil, con el liderazgo de Ingo y con muchos otros. Bien, bueno, quizá otra pregunta, nos gustaría oír de ustedes alguna inquietud.
¿Qué otros obstáculos no permiten o cohíben a esas empresas pymes buscar mercados internacionales y lanzar esas iniciativas? Yo ahora estaba pensando que en nuestra exposición nos hemos olvidado de un tema importante, que es las infraestructuras, que es también un tema pendiente en muchos países latinoamericanos. Ayer, hablando con el vicepresidente del CEAL en el Perú, me ponía un ejemplo que me impresionó mucho, y es que estaba hablando con un grupo indígena del Perú, una comunidad, creo que era de 260 familias, que le explicó que habían tardado 50 años ellos mismos con una pala y un pico para hacer una carretera desde su comunidad hasta la carretera que les unía con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, desde luego la mejora de las infraestructuras en muchísimos países es una clave importantísima para poder acceder a la exportación de productos y para poder acceder al contacto con el mundo, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Por favor. Gracias. Mientras hablamos del crecimiento de las empresas a nivel internacional o el comercio internacional, hablamos de las relaciones con el gobierno, los permisologías, hablamos también de las relaciones entre empresas. Me pregunto cuál es el rol o cuál debería ser el rol de las empresas en este proceso de crecimiento internacional con sus comunidades. ¿Cuál es el compromiso o la responsabilidad social empresarial que deben demostrar estas empresas mientras buscan crecer y ver cómo pueden impactar las comunidades de donde vienen? Es una buena pregunta porque al final, es decir, lo importante para las empresas es tener empleados, trabajadores eficientes y leales y ser un buen ciudadano en la comunidad. Entonces, es decir, parte de las empresas, a lo menos puedo hablar de las empresas multilatinas mexicanas, están invirtiendo no solamente en sus fábricas, pero en la comunidad alrededor que tienen a través de fideicomisos o de ese tipo. Pero sí es importante decir, entramos a un mercado nuevo y tratamos de ser un buen ciudadano. Generalmente somos un mejor ciudadano afuera de nuestros propios países que en nuestros propios países. A mí me gustaría comentar este tema porque me parece crucial, ¿no? En los estudios estamos viendo que aunque incluso en países donde crece la clase media y los pobres son menos pobres, aumenta la sensación de desigualdad social. Y yo creo que eso va a crecer. ¿Por qué? Porque los pobres siguen siendo pobres locales, es decir, relativamente con tu país, pero los ricos son ricos globales. El presidente de una compañía en México hace 30 años tenía la mayoría de su negocio en México, pero hoy los presidentes de las grandes compañías en México tienen sus negocios en todo el mundo. Entonces se ha multiplicado su facturación y por lo tanto su riqueza. El nivel de desigualdad aumenta y la tensión social está siendo brutal. Estamos viendo en todos los países cómo comunidades indígenas se oponen al desarrollo de minería, aunque eso pueda suponer pérdida de inversiones millonarias, y la responsabilidad social corporativa va a ser clave para hacer frente a este fenómeno que puede ser una gran traba al desarrollo del comercio. Muy bien, yo quería aprovechar también esta oportunidad. Una pregunta tienes. Sí. No te oigo. Es que Alô? Ok. Yeah. Ina de Brasil. Se México está participando de las negociações de TTP junto a los Estados Unidos. Sí,
definitivamente México está involucrado en la negociación del TPP. Hubo una reunión en julio en Hawái donde no se pudieron poner de acuerdo. Uno de los temas más difíciles que está afrontando el TPP fue el punto que Cristian habló, de la propiedad intelectual. Ese es uno de los puntos que no está cruzando. Para México, en la entrada al TPP no va a ser tan difícil, uno, porque ya existe NAFTA, segundo, por la Alianza del Pacífico, porque de los 3 países latinoamericanos que están incluidos en el TPP, que son Chile, Perú y México, son los 3 países latinoamericanos que entrarán al Trans-Pacific Agreement. En este agreement, les soy honesto, mi presentimiento grande es que es un tratado, y aquí no sé si Carlos Montaner está conmigo, es de los Estados Unidos tratando de excluir a China hasta cierto punto, que en realidad a China no le va a importar, porque China, todos sus entendimientos son bilaterales. Ellos no trabajan en multilaterales, ellos trabajan exclusivamente en bilateral y les ha ido tremendamente bien. Y creo que en una charla que nos hizo Carlos Montaner, que nos acompaña, nos dijo, hay 3 países que no tienen tratados multilaterales, pero hacen un gran negocio, que son Israel, Suiza y Panamá, si más recuerdo. O sea que la situación de los multilaterales no es preponderante, es decir, es una arma adicional. Lo que sí hacen los tratados es que ponen una disciplina. Eso definitivamente es importante, que nos ha ayudado en México. El Tratado de Libre Comercio nos puso una disciplina completa sobre lo que es justicia. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Cualquier otra pregunta lo pueden hacer en el intermedio. Lo que quería decir es, y voy a hablar ahora del comercio bilateral entre Puerto Rico y República Dominicana, es que tenemos un enorme potencial. Estamos rondando en este momento los 1.300, 1.400 millones en la balanza comercial. Estamos haciendo un gran esfuerzo por llegar este año a los 1.500 millones, pero creo que podemos hacer mucho más, y ese es el mensaje que yo quisiera traerle de parte del gobierno dominicano a los empresarios puertorriqueños. Sabemos la voluntad que tiene el gobernador Alejandro García Padilla y nuestro presidente Danilo Medina de darle todo el impulso a estas relaciones bilaterales, pero además por razones históricas de vecindad y de idiosincrasia, y creo que tenemos una gran oportunidad. Personalmente, una de nuestras empresas importa leche de Puerto Rico y quiero decirle que es excelente. Así que yo pienso que también podemos complementarnos, como una vez se trató con las plantas gemelas, de que hay procesos que pueden comenzar en una u otra isla y terminar, conquistando el mercado mundial. Creo que es un reto que tenemos, porque pudiéramos esos 1.500 millones que todavía no lo alcanzamos, pues fácilmente llevar una cifra que sea espectacularmente mayor. Gracias, creo que hemos concluido nuestro panel. Le doy las gracias a los